Bienvenidos al video tutorial de la actividad cuestionario. Para crear nuestro cuestionario debemos estar dentro de nuestra aula de acompañamiento virtual, en este caso el aula de programación. ¿Vale? Aún no tendríamos que activar edición porque lo primero que debemos hacer es ubicar el bloque de administración y ubicar el banco de preguntas. Vamos a dar clic acá en este icono de la carpeta para que se desplieguen 4 opciones. Lo primero que debemos hacer cuando creamos un cuestionario es crear una categoría la cual nos va a almacenar o guardar esas preguntas que al final vamos a utilizar en ese examen o en ese quiz. ¿Vale? Entonces es muy importante crear la categoría. Doy clic en categorías, me voy al final, ¿sí? Y donde dice categoría padre, elijo siempre superior para que no dependa de otra categoría y nunca se vayan a eliminar esas preguntas. Entonces superior es independiente. Le colocamos un nombre que podamos identificar. Puede ser, por ejemplo, primer corte, ¿sí? Quiz 1, quiz 2, algún tema ya en particular, ¿sí? En específico lo pueden escribir ahí. Y le digo añadir categoría. Información no es obligatorio, es opcional, no le voy a escribir. Añadir categoría. Me devuelvo nuevamente en administración y ya nos vamos a la opción de preguntas. Y aquí nos dice que tenemos que seleccionar una categoría, la cual pues debemos seleccionar la categoría que hemos creado, que es esta, primer corte. En este ejemplo, ¿no? Ustedes buscan la que ustedes han creado con el nombre que le han asignado. Podemos observar que nos aparece la categoría vacía, pues efectivamente no hemos agregado ninguna pregunta. Vale, una vez seleccionada la categoría, nos da la opción de crear una nueva pregunta, donde yo doy clic y se me visualizan muchas opciones para crear preguntas. Vamos a ver las más comunes y vamos a iniciar con la de opción múltiple, que es muy utilizada como en las pruebas Saber Pro. Le decimos agregar. Nos pide un nombre de la pregunta. Este nombre de la pregunta es para nosotros los profesores. Esto el estudiante no lo va a visualizar. Yo siempre recomiendo que vayamos colocando como un consecutivo. Pues esta va a ser mi pregunta número 1. Pero ustedes pueden colocar el nombre que quieran. En el enunciado, pues ya colocaríamos el enunciado de nuestra pregunta, como muestro a continuación en ese ejemplo. Puntuación por defecto siempre lo dejamos 1. Ya después que estemos configurando nuestro cuestionario o nuestro examen, le podemos cambiar esa valoración. En retroalimentación general, como no es obligatorio, no lo voy a colocar. Una o varias respuestas, siempre solo una respuesta correcta. Barajar respuestas, habilitarlo para que no sea siempre la misma respuesta para todos los estudiantes. Entonces es importante que esto quede con el check de barajar para que se pueda aparecer en un orden diferente para cada estudiante. Enumerar las selecciones, les recomiendo que por favor elijan ABC en mayúscula para que se pueda diferenciar de las opciones que vamos a colocar a continuación, ¿vale? Entonces nos dice elección número 1. Entonces yo voy aquí, ya tengo aquí mis opciones, la voy a copiar, ¿sí? Y aquí la pego, esta es la opción número 1. Si es incorrecta, en calificación le dejamos ninguno. ¿Vale? Pasaríamos a la siguiente, opción 2. Entonces aquí tengo mi segunda opción, ¿sí? Y la pego en la opción 2. Esta es la respuesta correcta. Entonces yo en calificación debo decirle que es el 100%. ¿Vale? Pasamos a la elección 3. Ok. También la selecciono y la pego. Y por último, tengo la lección 4. ¿Vale? Como esta también es incorrecta, ninguno. Y en la lección 4, lo mismo, es incorrecta, ninguno. Ustedes pueden elegir o seleccionar o agregar más de 5 opciones, 6, 4, 3. Yo en el ejemplo coloqué 4, pero ustedes pueden elegir 5 o agregar 3 espacios para utilizar una sexta, una séptima, una octava y así sucesivamente, ¿vale? No tenemos que ni ajustar nada en retroalimentación combinada, ni en múltiples intentos, ni en marcas.
solo le decimos guardar cambios. Por favor, guardar cambios, no guardar cambio y continuar editando, porque nos dejaría nuevamente en la pregunta. Guardar cambios para que finalicemos el proceso, me aparezca ya aquí en mi categoría, entre paréntesis, el número 1, que identifica que tengo una pregunta, y aquí ya la puedo visualizar. Con el icono de la lupa yo puedo ingresar para visualizar cómo le va a aparecer al estudiante la pregunta y donde yo puedo responderla. Entonces yo puedo darle clic acá, decirle enviar y terminar y corroborar si me queda bien. Mira, muy bien, me aparece check en verde. Si le digo comenzar de nuevo, si ven que de una vez empieza a barajar la respuesta, ya no era la D, es la A. Y me voy a equivocar, voy a colocar que sea la B, enviar y terminar, y me aparece X, ¿vale? Muy bien, así deben crear su pregunta de opción múltiple. Ok, siguiente pregunta, crear una nueva pregunta, clic en ese botón, y nos vamos con la de falso y verdadero. La selecciono, le digo agregar. Entonces lo mismo, pues en el caso llevo un consecutivo, entonces sería para mí pregunta 2. Coloco el enunciado, entonces el enunciado yo lo tengo acá, ¿sí? Entonces lo voy a copiar y lo pego aquí en el enunciado, ¿vale? Y es muy sencillo. Puntuación por defecto, como les decía, lo dejamos así estándar, después lo podemos cambiar. Retroalimentación no lo voy a escribir, no es obligatorio, y solo agregamos si lo que estamos escribiendo en ese enunciado es afirmativo o negativo. En este caso para mí es negativo, entonces es falso, ¿vale? Y ya guardamos cambio, no necesitamos hacer ningún otro ajuste. Esta es una pregunta, perdón, muy sencilla de configurar. Lo mismo aparece la pregunta 2. Yo aquí con la lupa puedo visualizar cómo le queda al estudiante, donde ve el enunciado y tiene la opción de decir falso o verdadero. Voy a equivocarme, voy a decirle verdadero, le digo enviar y terminar, y efectivamente me parece que está incorrecta, ¿vale? Ok, espero que realicen también ese ejemplo. Vale, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Entonces esa es emparejamiento. La selecciono y le digo agregar. Como les decía, entonces damos un consecutivo, perdón, pregunta 3. En él entonces yo le voy a colocar asociar las siguientes capitales, de los siguientes países. O sea, las capitales de los siguientes países, ¿vale? Entonces, ahí va el enunciado solamente. Puntuación por defecto lo podemos dejar 1. El barajar, para que lo que les decía no siempre sea el mismo esquema para todos los estudiantes, es importante seleccionarlo, ya viene automáticamente. Y aquí entonces nos empieza a decir, pregunta 1, como lo mío es ciudad y capital, entonces empiezo por ejemplo con Colombia, ¿sí? Y le digo que la respuesta es Bogotá. ¿Listo? Tengo que de una vez asociar la opción y su respuesta, ¿vale? Opción 2, Argentina. Entonces, la respuesta es Buenos Aires. La pregunta 3, Chile. La respuesta es Santiago. Y ahí puedo agregar 3 más. Dando clic en esta opción, me visualizo abajo y me aparecen las otras opciones. Entonces yo puedo colocar Perú. Colocamos Lima. Ecuador. Quito. Y así sucesivamente, ¿vale? Entonces asocian ese tipo de preguntas a un tema de cada uno de ustedes. No pasa nada que dejemos esto así, no lo utilizamos, no pasa nada. Pero les voy a recomendar algo, siempre den otra respuesta para que el estudiante no asocie todas las opciones, que haya más opciones que preguntas. Entonces yo aquí puedo decir una respuesta, por ejemplo, Brasilia. ¿Sí? Y no viene pregunta, solo la voy a dar como opción para que ellos no
asocien automáticamente todas las opciones, ¿vale? Ya le digo guardar cambios y vamos a visualizar esa pregunta que es la 3. Mira cómo queda de chévere. Asociar las capitales de los siguientes países. Entonces yo tengo las opciones y aquí despliego todas las que yo he escrito. Entonces, como les decía, como elegí una opción de más, entonces tengo aquí Brasilia para que el estudiante se confunda y no tenga las mismas preguntas y el mismo número de preguntas y el mismo número de respuestas. Que tenga más respuestas para que no sea tan fácil. ¿Vale? Ok, aquí podemos responder, entonces vamos a responder aquí a lo loco para que podamos verificar si nos aparece mal, qué error nos sale. Sí. Entonces mira, de una vez está bien y las otras mal. Y aquí le dice cómo le quedó bien o cómo le quedó mal. ¿Vale? Espero que realicen ese ejemplo en sus respectivas aulas. Ok, siguiente pregunta. Vamos a elegir respuesta corta. Le digo agregar. Y le digo pregunta 4. Aquí en el enunciado entonces iría una pregunta muy concreta. La idea en este tipo de preguntas de respuesta corta es que la respuesta sea solo una palabra para que el estudiante de pronto no se confunda y vaya a obtener el resultado positivo. Recuerden que lo que nosotros esperamos en este tipo de preguntas es que el estudiante escriba tal cual como nosotros a continuación vamos a escribir cuáles son las respuestas correctas. Entonces, por ejemplo, una pregunta muy sencilla. Nombre del tutor del módulo 3 del diplomado. ¿Sí? Nombre, no estoy diciendo apellido ni nada de eso. Entonces, puntuación por defecto le damos con una. Aquí, diferenciar entre mayúsculas y minúsculas. Yo le recomiendo que sea, ¿sí? Igual mayúsculas que minúsculas. Porque si no, el estudiante de pronto tiene una mala nota porque escribió en mayúscula o en minúscula, entonces mejor que coincida. ¿Vale? Entonces, aquí en respuesta 1, en el caso podemos colocar Mauricio, que es mi nombre, que soy su tutor del módulo 3. Y si la persona me escribe así, Mauricio, yo le digo que tiene un 100%. Yo también puedo colocar en respuesta 2, por ejemplo, si alguien me escribe Javier, que es mi otro nombre, que está correcto y le digo que es 100%. ¿Sí? Y como podemos observar, tenemos posibilidad de darle menor porcentaje o menor puntaje, dependiendo de lo que la persona escriba. ¿Ok? Y en respuesta 3, por ejemplo, yo también voy a colocar si me escriben completo Javier Mauricio, pues están diciendo mi nombre y eso merece un 100%. ¿Vale? Entonces le digo guardar cambios y ya tenemos la pregunta respuesta corta. La puedo visualizar y aquí en donde yo puedo escribir. Entonces vamos a hacer la prueba. Voy a escribir todo en mayúscula. ¿Sí? Y le digo enviar. Efectivamente me parece correcto, sin importar que yo lo escribí todo en mayúscula, pero la respuesta era en minúscula, porque le escribí que no importaban mayúsculas o minúsculas. ¿Vale? Entonces espero ese ejemplo en sus respectivas aulas virtuales. Vale, por último vamos a crear un tipo de pregunta que es nueva y se llama arrastrar y soltar sobre texto. Es muy interesante, la seleccionamos y le decimos agregar. Lo mismo, entonces nombre. Y en el enunciado, entonces, viene un enunciado. En este ejemplo voy a colocar un párrafo del himno de Colombia. La idea es que nosotros colocamos un párrafo y en ese párrafo vayan a haber huecos donde el estudiante tiene que arrastrar la respuesta correcta que iría en ese espacio. ¿Listo? Entonces ya tengo acá mi párrafo. Entonces yo empiezo las palabras que quiero que el estudiante arrastre y suelte, las empiezo a encerrar en llaves. Por ejemplo, esta, abierta y cerrado. Horrible, por ejemplo. ¿Sí? Entonces esa palabra quiero que esté entre corchetes porque va a ser una palabra que el estudiante tenga que arrastrar y ubicar acá. ¿Vale? Otra, invencible.
lo mismo, ¿vale? Si quiero 2, por ejemplo, lo puedo hacer que sean 2 palabras, ¿sí? Y por último voy a tomar este. Ustedes pueden elegir el número que quieran de palabras, ¿vale? Puntuación por defecto dejamos 1, muy bien. Y aquí en opciones, primero elegimos barajar. Y aquí en las respuestas empezamos a pasarlas. Entonces, la palabra la seleccionamos, la copiamos, solo la palabra, ¿vale? Las llaves las dejamos y las pegamos acá. Y reemplazamos, como este es el choice 1, de una vez aquí reemplazamos, reemplazamos acá por el número 1, ¿vale? Seguimos. Invencible. Copiamos. Nos vamos a la opción 2. Y aquí de una vez le digo que va a ser la 2. Acá, la tercera, que son 2 palabras. La pego acá. Y aquí reemplazo por el 3. Y la última, que es esta, lo mismo. Toco acá. Y la reemplazo por el 4, ¿vale? Listo, ya nos quedó configurado. Por favor no mover nada más, así está perfecto. Aquí dejamos todo en grupo 1 porque es de una sola pregunta, no tenemos que aquí colocar que grupo 2, no, todo en grupo 1, ¿vale? Y también podríamos agregar otras opciones para que el estudiante de pronto sea un poco más difícil asociarlas, ¿sí? Lo podemos agregar acá sin darle una opción acá, solo lo agregaríamos aquí en respuesta. Por ejemplo, aquí lo voy a colocar humanismo, ¿vale? Y le digo guardar cambios. Perfecto, ya tenemos nuestra pregunta número 5, le digo aquí en vista previa y mira cómo se visualiza. Entonces qué chévere, tengo aquí el himno o un párrafo del himno de Colombia con sus espacios y aquí abajo las opciones donde yo tengo que subir y arrastrar, ¿vale? ¿Sí ven? Entonces subir y arrastrar. Y como lo que decía, entonces tienen más opciones que, mira, me sobra uno. Entonces para el estudiante es un poco más difícil deducirlo. Le digo enviar y terminar. Y me quedó todo súper bien, mira. Excelente. Vale, espero que realicen ese ejemplo en sus respectivas aulas virtuales. Ok, entonces ya que tenemos nuestra categoría con las preguntas que queremos en nuestro examen, nos vamos a devolver a nuestro curso dando clic acá o en navegación y damos clic en el nombre de nuestra aula. Una vez dentro de nuestra aula, entonces ahí sí vamos a activar edición y nos vamos a ubicar en la sección que vamos a agregar el cuestionario. En este ejemplo voy a tomar la sección 1 y me traslado al final donde ubico agregar un activado recurso. Doy clic y selecciono la opción de cuestionario y le digo agregar. Nos pide en la configuración un nombre, entonces podemos colocar examen primer corte o el nombre que ustedes quieran, ¿vale? En la descripción debemos colocar una breve descripción donde diga en este espacio se va a socializar o se va a hacer el examen correspondiente al primer corte, en los cuales los temas a evaluar son los siguientes, para que el estudiante tenga claridad en ese aspecto, ¿vale? Vamos a temporalización. Entonces aquí damos la fecha de apertura del examen y de cierre del examen. Recuerden que es hora militar. Entonces ustedes aquí definen cuándo se abre el examen y la hora en que se cierra, ¿vale? Aquí colocamos, voy a colocar que aquí se cierra a las 23:55. Aquí colocamos el límite de tiempo, entonces cuando el estudiante ingrese, cuánto es el tiempo máximo que tiene para responder ese examen. Lo podemos colocar en minutos, en días, en horas, en segundos. Casi siempre uno coloca en minutos y son 60 minutos, una hora,
o si quieren 30 minutos. Ustedes definen, dependiendo de cuántas preguntas son, el límite de tiempo que tiene el estudiante. Y por favor aquí dejamos esta. Tenemos tres opciones, pero elegimos que el envío se realiza automáticamente para que el estudiante, si tiene la posibilidad de ir en la penúltima pregunta y si le acaba el tiempo, entrega lo que ha contestado hasta el momento y se califica. Porque de lo contrario, si por ejemplo eligen este, el envío debe hacerse antes del tiempo, antes de que se finalice el tiempo, de lo contrario no se contabilizará. El estudiante puede ir en la última pregunta y no alcanzó a contestarla o no lo alcanzó a enviar, va a aparecer el cuestionario o el examen como 0. Entonces por eso les recomiendo, el envío se realiza automáticamente. ¿Vale? Aquí en calificación lo único que cambiamos es los intentos. ¿Cuántos intentos tiene el estudiante para desarrollar ese examen? Casi siempre es 1. En esquema, entonces ustedes definen cuántas preguntas le van a aparecer por hoja. Entonces, cada hoja tiene 2 preguntas, o 3, o 4, ¿sí? O ustedes pueden elegir que diga que, espérame, perdón, acá, más abajo, nunca todas las preguntas en una sola página. Ustedes definen, ¿vale? O una pregunta por página, dependiendo del esquema de lo que ustedes quieran. Yo siempre recomiendo que si son poquitas preguntas, son 5, 4, pues todas, nunca todas en una sola página, ¿vale? Pero si ya son 10 o son 20 preguntas, sí es bueno que el estudiante se vaya desplazando y que cuente, por ejemplo, cada hoja con 5 preguntas. Es al gusto de ustedes, ¿vale? Ok, pasamos. Comportamiento de las preguntas. Ordenar al azar las respuestas, sí, para que la respuesta de la pregunta 1 para el estudiante A sea la B y para el estudiante B sea la D y así sucesivamente. En retroalimentación dejamos diferida, ¿vale? Nos vamos a revisar opciones. Muy bien. Entonces, acá, estas 4 columnas, en la primera debemos dejar todo inhabilitado para que el estudiante no pueda ver durante el intento las respuestas correctas. Inmediatamente después de cada intento, también que solo pueda ver los puntos, que quiere decir la nota. Más tarde, mientras el cuestionario está aún abierto, también por favor, que solo pueda ver las notas. ¿Listo? Porque si no, el estudiante puede pasar las calificaciones a los demás compañeros o las preguntas, las respuestas. Y si en la última columna que hice después de cerrar el cuestionario, si habilitamos todo porque no tenemos o tenemos la tranquilidad de que nadie más va a presentar ese examen, entonces esta sería como la retroalimentación para que el estudiante ingrese y pueda verificar cuáles le quedaron bien y cuáles le quedaron mal. Ok, continuamos. En apariencia siempre recomiendo en decimales 1 para que sea muy concreto. Y aquí en mostrar la imagen del usuario, ustedes eligen si quieren que se aparezca imagen pequeña, imagen grande o sin imagen. Esto es para el esquema de cuando están desarrollando ellos la prueba. Yo voy a colocar sin imagen, no cambia nada. Restricciones si ustedes quieren colocarle una contraseña para que el estudiante la digite al momento de presentar la prueba. Esto lo recomiendo cuando el examen se hace en la universidad. Entonces nosotros planteamos el examen de primer corte en la universidad en un horario, por ejemplo, de 8 a 10, y esa clave se la vamos a dar al estudiante cuando ya esté en el salón de informática, donde nosotros nos garantice que solo van a presentar la prueba las personas que están ahí, y le vamos a dar dicha clave que la escribimos en este espacio. Si ya el examen o el quiz se hace de pronto cada estudiante desde sus casas, no recomiendo que se le coloque una clave, ¿vale? Ya el resto es opcional, en ajustes comunes que sean visible mostrar, guardamos cambios y regresamos al curso. Nos va a aparecer al final el examen, donde yo tengo que ahora por último agregar las preguntas que tenemos en la categoría. Entonces yo ingreso al examen, al nombre del examen, y me dice la configuración que hemos hecho. Mira, intentos permitidos 1, cuándo se va a abrir, cuándo se va a cerrar y cuánto tiempo máximo tiene el estudiante. Y nos dice que aún no se ha agregado preguntas. Entonces me voy aquí a editar cuestionario. Y en la parte derecha me dice agregar.
y me dice agregar del banco de preguntas. Yo selecciono el banco de preguntas y aquí entonces voy a buscar mi categoría, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba? Primer corte. Y me aparecen las 5 preguntas, donde yo aquí puedo seleccionar las 5 de una vez y le digo añadir preguntas. Y aquí puedo ver ya el esquema con las 5 preguntas, muy bien, excelente. Y por último, entonces lo que yo les decía, aquí ustedes pueden cambiar el valor de cada pregunta. Entonces ustedes pueden decir, oye, esta necesito que valga 1, esta que valga 2, esta que valga 3. Pero recuerden que la calificación máxima va a ser 5, porque ese es el valor que casi siempre se utiliza, aunque ustedes pueden utilizar otro, pero yo siempre recomiendo que sea 5. Entonces por último tenemos que darle aquí 5 y guardar, y automáticamente ya tenemos nuestro examen. Cada pregunta vale 1. ¿Qué pasa si tuviéramos más preguntas? Por ejemplo 10. No pasa nada. El computador automáticamente o la plataforma asume que cada pregunta vale o equivale al valor máximo. Entonces, si el examen tiene 10 preguntas y la calificación máxima es 5, cada una vale 0,5. Y así sucesivamente él va dividiendo. Entonces, por eso no se preocupe. Y aquí ya como nosotros en administración podemos ir a vista previa, comenzar intento, y así como nos acabó de aparecer, al estudiante le va a visualizar o le va a aparecer el examen. ¿Sí? Mira, todas las preguntas que hemos creado. Súper bien, hasta con el tiempo que le hemos formulado. Entonces, espero que realicen este examen o este cuestionario en sus respectivas aulas virtuales. Éxitos.